Hola, soy el Dr. Ganover y en este video vamos a hablar de la nominatividad obligatoria de los títulos valores y con ello la de las acciones. Este video vamos a hablar de los problemas que había antes de esta ley, es decir, cuando las acciones eran al portador, y las soluciones que trajo este instrumento jurídico cuando las acciones pasaron a ser nominativas no endosables. Vamos a ver el video. Recordemos que antiguamente las acciones y los títulos valores en general eran instrumentos escritos, eran papeles que contenían el derecho, eran autónomos, es decir, dentro del papel estaban todas las especificaciones del derecho y las personas que lo tenían eran los titulares del derecho que contenía el papel. Y todo lo que decía era lo que podían hacer y lo que podían aspirar a tener con respecto a ese derecho. Esto después cambió, se hicieron acciones en registros, son acciones escriturales y dejaron de ser papeles físicos y pasaron a ser asentamientos en registros las acciones. Entonces, cuando eran al portador, eso significaba que con la sola tradición, es decir, con el pase de manos, cambiaba de titularidad el derecho que contenía el papel, es decir, el titular de las acciones y por ende el socio de la sociedad anónima, por ejemplo, iba a ser solamente la persona que tenía el papel. Esto cambió cuando la ley 24.587 de nominatividad obligatoria impuso que a partir de ese momento solamente se podían emitir acciones nominativas no endosables. ¿Esto qué significa? Las acciones ya no pasan más de manos con la simple tradición, hay que hacer una cesión de derechos para que se transfiera la titularidad de las acciones y además el registro donde están escritas, porque las acciones nominativas en este caso son escriturales, está el nombre de la persona que es el titular de las acciones y por ende de los derechos, por ejemplo, económicos, de los derechos políticos, de los derechos sociales, por ejemplo, el derecho a información. Todo eso está registrado y todo el mundo sabe quién es el titular. Esto se discutió en un momento porque se pensaba que la palabra anónimas en las sociedades anónimas significaba que nadie tenía que conocer quiénes eran los dueños porque así se resguardaban su patrimonio y solamente respondían por el capital social que habían aportado. Pero la doctrina empezó a decir y acreditó que la palabra anónimas se refiere más que nada a que no hay en el nombre, no tiene por qué haber en el nombre socios comanditados, es decir, no tiene por qué explicitarse para afuera quiénes son los socios. El nombre de los socios está solamente en el registro de la sociedad, que es un registro interno, y solamente puede acceder el Estado mediante una petición, mediante un acto judicial, mediante una medida cautelar de exhibición de libros. Ahora te voy a contar los problemas que había antes de esta ley y cómo se resolvieron, pero primero te quiero recordar que tengo un blog. Al blog puedes acceder haciendo clic en el link en la descripción del video. Ahí vas a poder encontrar todos los artículos escritos relacionados con los videos del canal, incluido este. En los artículos escritos hay más detalle, hay más información, hay un lenguaje un poco más técnico que en los videos suelo redondear conceptos, suelo dejar información de lado, un tono más ameno al oído para que se entienda bien, para que el oyente lo pueda comprender sin tener que estar pensando en qué significa cada palabra. Entonces, si estás buscando contenido en formato escrito, te metes en el blog, en la descripción del video está el link, ahí vas a encontrar una barra de búsqueda que es tipo Google y pones, por ejemplo, sociedades anónimas, pones, por ejemplo, acciones, pones, por ejemplo, dividendos y te van a aparecer todos los artículos relacionados con el tema que estás buscando. Así que chequealo, revisalo y me contás. Los problemas más comunes que había cuando las acciones eran al portador era que era fácil hacer simulaciones de fraude. ¿Por qué? Porque no quedaba sentado en ningún lado donde estaba la transacción. Con el simple paso de manos iba a cambiar de titular. Entonces, si vos tenías una deuda, vos tenías que pagarle a tu acreedor y tenías una cantidad importante de acciones, ibas a darle la titularidad de las acciones a otra persona temporariamente, quizás a tu hermano, quizás a un amigo, quizás a un primo, y de esa manera no estaba más en tu poder, no eras más el titular, no te podían ejecutar, no te podían trabar embargo sobre esas acciones porque ya no estaban en tu poder. Una vez que pasaba la amenaza, te devolvían las acciones porque así habían pactado y no había pasado nada. Otro problema que había con las acciones del portador era que, por ejemplo, los socios y los administradores que tenían intereses contrarios a la sociedad, que sabemos que no pueden votar en las decisiones, ya sea del órgano de administración, ya sea del órgano de gobierno, que traten sobre los temas en los cuales tienen intereses personales contrapuestos a los intereses de la sociedad,
no pueden votar, con la sola tradición de las acciones a otra persona. Esa persona se presentaba en la sociedad y votaba a favor de la persona que no podía, y después terminada la asamblea, terminada la reunión de directorio, le devolvía las acciones a la persona en cuestión y no hubiera pasado nada. Con la nominatividad obligatoria, todo el mundo sabe quiénes son los socios, dentro de la sociedad obviamente, y si hay problemas de conflicto de intereses, los socios pueden acudir a la justicia para que se tomen las medidas necesarias para que el socio efectivamente no vote, y si vota, que se queda anulada la decisión. No hay problema con eso. Además, los acreedores pueden hacer acciones ante la justicia para pedir que se embarguen las acciones de la persona que es la deudora, y no va a poder hacer la cesión de derechos, es decir, no va a poder venderla, no va a poder hacer ninguna cosa que la saque de su patrimonio. Hasta acá el video de hoy, espero que te sirva, espero que sea lo que estaba buscando. Acuérdate entonces, si tenés una situación específica en la cual necesitas asesoramiento jurídico, te podés contactar conmigo haciendo clic en el link al teléfono que aparece en la descripción del video. Te va a llegar a mi WhatsApp, donde me puedes mandar un mensaje, podemos agendar una sesión de videollamada gratuita de media hora, donde voy a responder las dudas que tengas. Y si no, puedes mandarme un mail al mail que aparece en la descripción del video. El mail puede tener hasta 5 preguntas y te voy a responder tanto gratis como en menos de 72 horas por ser la primera vez. Acuérdate entonces, el video te sirvió, la información es útil para vos, o por lo menos te resultó interesante. Suscríbete al canal para no perderte los futuros videos. Nos vemos pronto.